El tema que vamos a ver hoy corresponde a la unidad 4, que es Sistema de Coordinación y Control. Sistema de coordinación y control, como su palabra lo dice, no es un solo sistema, sino son varios que coordinan todas nuestras funciones orgánicas y controlan las mismas para el normal funcionamiento, o sea, para la homeostasis corporal, que ya hemos comenzado a ver. Los dos sistemas principales de coordinación y control son el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso y el sistema endocrino actúan juntos para coordinar estas funciones y actúan sobre aparatos y sistemas orgánicos, llevando información y trayendo información del exterior hacia los órganos centrales. La sinapsis, que se sitúa, digamos, dentro de las funciones del sistema nervioso, lo que hace es, a través de impulsos nerviosos, provoca la liberación de moléculas mediadoras denominadas neurotransmisores. El sistema endocrino controla a los órganos y sistemas liberando mediadores llamados hormonas, o sea que el sistema nervioso libera neurotransmisores y el sistema endocrino libera hormonas. Tenemos que hacer una comparación entre ambos para conocer su similitud y algunas pequeñas diferencias. Por ejemplo, en el cuadro vemos el sistema nervioso y el sistema endocrino. El sistema nervioso tiene, dijimos, neurotransmisores que son liberados localmente en respuesta a estímulos nerviosos. El sistema endocrino produce y libera hormonas distribuidas a los tejidos del cuerpo por la sangre. El sistema nervioso se libera en una sinapsis uniendo a receptores neurotransmisores de una membrana presináptica a una postsináptica. En el sistema endocrino encontramos que las hormonas se liberan lejos del sitio de acción porque tienen que circular por la sangre. ¿Dónde va a actuar? En las células diana. Este concepto importante para recordar, porque lo vamos a volver a ver, células diana, células blanco es sinónimo. Las células diana en el sistema nervioso son células musculares, glándulas u otras neuronas. En el sistema endocrino son las células de todo el cuerpo. El sistema nervioso comienza a actuar en milisegundos. El sistema endocrino comienza su acción en segundos, horas y hasta días. En el sistema nervioso la duración de la acción es breve, o sea que en milisegundos dura la acción iniciada y termina. El sistema endocrino, en cambio, la duración de la acción es más prolongada, dura desde segundos a días. Vamos a ver en primera instancia el sistema nervioso, que se correspondería a la unidad 4, y luego veremos más adelante el sistema endocrino. El sistema nervioso va a llevar aproximadamente 4 clases. En esas 4 clases vamos a ver desde la función del sistema nervioso, su estructura y especialmente la función de sus órganos y de sus principales sistemas. ¿Cuál es la función del sistema nervioso? Tiene una función sensitiva, una función motora y una función integradora. La función sensitiva la realiza a través de neuronas sensitivas, también llamadas aferentes. Aferentes viene de afferens, que quiere decir que lleva hacia el centro, de la periferia hacia el centro del sistema nervioso. La función integradora es la función que integra la información que recibió a través de las neuronas sensitivas y que recibió el cerebro y los órganos principales para integrarlo con información previa que tenemos en la memoria y así poder dar una respuesta. O sea que las neuronas que participan en esta función integradora se denominan interneuronas. Se encuentran las interneuronas en el sistema nervioso central. La función motora, que es la tercera función del sistema nervioso, es a través de neuronas motoras
o eferentes, o sea que salen hacia afuera, del centro hacia afuera. Las neuronas motoras llevan la respuesta, de acuerdo a la información recibida, hacia el exterior, hacia órganos de la periferia. O sea que, en síntesis, la función es sensitiva, integradora y motora. Recuerden que son las 3 funciones del sistema nervioso y que también son los 3 tipos de neuronas: sensitivas, interneuronas y motoras. ¿Cómo está organizado el sistema nervioso? Nosotros hablamos de sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. El sistema nervioso central está formado por el encéfalo y la médula espinal. El sistema nervioso periférico abarca a todos los tejidos por fuera del sistema nervioso central. O sea, todos los tejidos que encontramos fuera de lo que es el encéfalo y la médula espinal es sistema nervioso periférico. Se subdivide en sistema nervioso somático, soma, cuerpo, que es el sistema que lleva información desde los órganos de los sentidos, o sea, la visión, el tacto, el oído, el gusto, el olfato, lo lleva hacia el sistema nervioso central. Así nosotros podemos percibir y distinguir aromas, podemos distinguir ruidos y podemos visualizar imágenes, algunas conocidas, otras no, gracias a que la información es llevada por estas neuronas del sistema nervioso somático hacia el sistema nervioso central. Luego tenemos el sistema nervioso autónomo. Acá vamos a encontrar un sistema denominado simpático y parasimpático, que lo vamos a ver más adelante. El sistema nervioso autónomo, como su palabra lo dice, actúa automáticamente. Nosotros no somos conscientes de la función de este sistema. El sistema nervioso entérico corresponde a la inervación, o sea, todos los nervios, o sea, neuronas que llegan al intestino, vísceras como el estómago, hígado, llevan información también hacia el sistema nervioso central. En el esquema vemos el cerebro, ¿sí? Que ya lo mencionamos en la primera unidad, donde dijimos que está encerrado en la caja craneal, y incluso la denominamos cavidad dorsal, ¿sí? Encontramos el cerebro, cerebelo, tronco encefálico y la médula espinal dentro de la cavidad vertebral. Acá vemos un cuerpo humano con las vías nerviosas que salen de la médula espinal y de la base del encéfalo. En este otro dibujo podemos visualizar cómo de cada agujero intervertebral, que yo ya les mencioné en la unidad 1, salen los nervios periféricos, nervios raquídeos, que son 31 pares, que salen de la médula espinal y que se dirigen a todas partes de nuestro cuerpo. Y hacia el final encontramos la mencionada cola de caballo, donde las fibras nerviosas llegan y a lo largo de todas nuestras extremidades inferiores. Acá ven algunos nombres de algunos nervios que, bueno, más adelante iremos estudiando en detalle. El sistema nervioso, dijimos, esto es la estructura que mencionamos anteriormente, iremos viendo en cada clase cómo está formada, sus células y cuál es la función específica de cada una de sus partes. Ahora vamos a ver las células que forman el sistema nervioso. Hay 2 tipos de células. La mayoría dice, cuando yo les pregunto cuál es la célula del sistema nervioso, es la neurona. Sí, la neurona es conocida por todos, saben que pertenece al sistema nervioso, pero no son las únicas células. Encontramos otros tipos de células, las neuroglias, también llamadas células de la glía, células gliales, ¿sí? Son las células, las neuroglias, células que nutren, sostienen, reparan a las neuronas.
Ahora vamos a ver que las neuroglias no tienen la misma capacidad que tienen las neuronas, que es la de transmitir impulsos nerviosos. Las neuroglias también pueden reproducirse, las neuronas no. Gracias a ese poder de reproducción que tienen las neuroglias, sirven de relleno cuando falta parte del cerebro, o sea, cuando hay algún tipo de lesión o alguna cirugía donde se extrae una parte del cerebro, ese espacio es completado por el crecimiento de neuroglias o células de la glía, que rellenan ese espacio que falta. También, lamentablemente, son las causantes de los tumores cerebrales. Por su rápida reproducción, son las que donde se originan los tumores cerebrales. Acá tenemos una neurona. La neurona, tenemos que saber las partes de las neuronas. Entonces, la neurona decimos que tiene un cuerpo y tiene extremidades. El cuerpo es una célula, por lo tanto tiene membrana celular, como todas las células, núcleo, como todas las células, organelas, ¿sí?, que van a trabajar dentro de la célula para su crecimiento y producción de sustancias para su función. La particularidad que tiene la neurona es que tiene varias ramificaciones. Tenemos algunas de ellas denominadas dendritas, que son las más pequeñas, y otras denominadas axón o cilindro eje, que es la prolongación más larga, que termina en un teledendrón. Estas son las principales partes de la neurona. La neurona tiene excitabilidad eléctrica, decimos, o sea que tiene la capacidad de responder a un estímulo, es una célula excitable, y convertirlo en un potencial de acción. O sea, cada vez que es estimulada por alguna señal que ya sea, como dijimos, de algunas terminales periféricas, ¿sí?, algunas neuronas periféricas llevan información al sistema nervioso central. Yo estoy mirando, estoy observando un objeto, ese es, digamos, la imagen, estimula las terminales nerviosas y llevan la información al cerebro, dándole forma, explicación, función, si es un objeto conocido. Si no, es una información más que es guardada en nuestro sistema nervioso central. Pero ese simple ejemplo indica cómo, para que esa imagen viaje a mi cerebro, necesita de ese estímulo, de esa excitabilidad eléctrica, que es la capacidad que tienen las neuronas, y así convertirlo después en un potencial de acción que va a ser el que viaje al sistema nervioso central. El potencial de acción también se lo denomina impulso nervioso. Es una señal eléctrica que se propaga a lo largo de la superficie de la membrana plasmática, ¿sí? Esa señal eléctrica la vamos a ver específicamente luego. Potencial de acción se le va a dedicar una clase porque es complejo y porque requiere por ahí de una explicación más detallada. Una vez que se inicia el impulso nervioso, comienza y después de que comienza se desplaza rápidamente y con una amplitud constante. Acá vemos una neurona en un corte, podemos ver las organelas y podemos ver sus prolongaciones, cómo están unidas a otra neurona. Veamos entonces el tamaño de las neuronas. El tamaño de las neuronas va a variar desde 5 micrómetros, en realidad es menor que un glóbulo rojo, un eritrocito, y hasta 135 micrómetros que se pueden ver a simple vista. Suelen ser unipolares, bipolares o multipolares. Como vemos en la imagen, tenemos una célula con dos prolongaciones, se denominan bipolar. Con una sola prolongación, fíjense que sale de su cuerpo una sola prolongación, y esta sola prolongación se divide en otras dos, se denomina unipolar,
¿sí? Porque en realidad sale una sola prolongación de su cuerpo celular, y luego la multipolar, que es la más común, la clásica, la que siempre dibujamos, que tiene varios polos, y en cada polo prolongaciones. Y después tenemos una denominada célula piramidal, que tiene, como verán, ramificaciones y subramificaciones de las principales. Esas son las células neuronas típicas. Les dije también que hay otras células, además de la neurona, que son las neuroglias. Las neuroglias ya son de mayor tamaño que las neuronas, pero son más numerosas, y las diferencia en cuanto al tamaño y en cuanto a la forma, en realidad tiene que ver por cómo se encuentran adheridas a las neuronas. La neuroglia se puede multiplicar, como les dije, aunque no conducen impulsos nerviosos. La única célula nerviosa que conduce impulsos nerviosos es la neurona. En caso de lesión, como ya les dije, se multiplican para rellenar los espacios vacíos. Es la responsable, la neuroglia, de casi la mitad del volumen del sistema nervioso. Las clasificamos a las neuroglias también, las neuroglias del sistema nervioso central y las neuroglias del sistema nervioso periférico. En total son 6 tipos de neuroglia. Las neuroglias del sistema nervioso central son 4, los astrocitos, oligodendrocitos, microglias y células ependimarias. Se van a tener que acordar los nombres, pero es más fácil recordarlos relacionándolas con su función. Por ejemplo, los astrocitos tienen 5 funciones, que son sostener a las neuronas, o sea que sabemos que las neuronas están distribuidas por todo nuestro cuerpo. Quien las sostiene en su lugar, incluso dentro del sistema nervioso central, son los astrocitos. También los astrocitos envuelven a los capilares sanguíneos, que sirven como filtro de sustancias dañinas para el sistema nervioso central. Ustedes saben que hay muchas sustancias que nosotros recibimos a través de medicaciones y otras que ingerimos, sobre todo las drogas. Estas llegan al sistema nervioso central porque a través del sistema sanguíneo viajan y atraviesan la membrana celular de las neuronas y las afectan. ¿Qué hacen los astrocitos? Envuelven a los capilares sanguíneos que llevan esta sustancia e impiden que pasen. Por supuesto, hay sustancias que pasan igual. Por ejemplo, los anestésicos. Uno se va a operar, recibe una anestesia, se espera que ese anestésico traspase la membrana celular de la neurona y las afecte, produciendo el efecto deseado, que es la sedación, el adormecimiento, la limitación de la sensibilidad. Y lo mismo pasa con otras sustancias como el alcohol, que atraviesa esta barrera, y algunas drogas. En el embrión, los astrocitos secretan sustancias químicas también, que son protectoras, mantienen las condiciones químicas del medio interno dentro del sistema nervioso, intervienen en el aprendizaje y la memoria. ¿Sí? Los astrocitos también intervienen en el mantenimiento de los conocimientos. Cuando nosotros estudiamos o repetimos o miramos varias veces un elemento para recordarlo, intervienen los astrocitos. Los oligodendrocitos, como su palabra, yo ya les dije que trataran de siempre en una palabra en morfofisiología, desglosarla en un prefijo, ¿sí? Y los prefijos o los sufijos ya me indican a qué se refiere. Por ejemplo, oligodendrocito. Oligo significa poco, poca cantidad o pequeño. Dendro, ¿sí? Tiene que ver con las terminaciones dendritas, como las que vimos en las neuronas, y cito, células. Son más pequeñas que el resto de las neuroglias y tienen menos prolongación. Por eso se denominan así, oligodendrocitos. Su función es formar la vaina de mielina que se halla alrededor de los axones. La mielina es una cubierta de varias capas formada por lípidos y proteínas.
Ustedes van a ver que, lo vamos a ver después, la sustancia blanca y la sustancia gris. La sustancia blanca corresponde a todas esas partes de las células que tienen mielina. La mielina es blanca, es grasa, ¿sí? Está formada mayormente por lípido. Y la sustancia gris son todas esas partes de la neurona que no tienen mielina, por ejemplo el cuerpo celular, axones sin mielina, son grises, entonces se ve gris. Por eso sustancia blanca y sustancia gris. La mielina sería la sustancia blanca que se puede ver a simple vista cuando hace un corte de la médula espinal o de otra parte del sistema nervioso. ¿Qué hace la vaina de mielina? Envuelve a los axones y los aísla de los estímulos externos. Porque los axones son muy sensibles, sobre todo los axones de la periferia, o sea, los que se encuentran a lo largo de nuestros brazos y nuestras piernas. Tenemos axones. Si no estuvieran protegidos por la vaina de mielina, los estímulos externos llegarían, ¿sí? El simple roce de la ropa o algo que se acerque al cuerpo, serían percibidos muy intensamente estas sensaciones y producirían dolor. También permiten que aumente el impulso nervioso, ¿sí? Que sea más rápido. Luego tenemos la microglia y las células ependimarias, son las otras dos células gliales. La microglia, micro, pequeño, pequeñas y escasas prolongaciones, y tiene función fagocítica. Es otra palabra que tienen que recordar, y yo les dije que traten de hacer su diccionario propio donde van anotando todas aquellas palabras nuevas que no conocen su significado para recordarlas más adelante. La fagocitosis, ya la mencionamos anteriormente, significa destruir, ¿sí? Comer. Fagocitar es destruir una célula, destruir una partícula, destruir un germen. La microglia, igual que los glóbulos blancos de la sangre, tiene esta función fagocítica. Las células ependimarias, que son otras células, tienen forma de cubo o cilindro en ocasiones. Lo que hace es tapizar los ventrículos cerebrales. Las vamos a volver a mencionar a las células ependimarias cuando hablemos de líquido cefalorraquídeo, pues las células ependimarias están tapizando los ventrículos cerebrales, que es donde forma el líquido cefalorraquídeo, que después va a circular por el espacio subaracnoideo de las meninges. Entonces, recuerden, las células ependimarias son las que tapizan los ventrículos cerebrales para luego permitir la formación del líquido cefalorraquídeo. La neuroglia del sistema nervioso periférico son dos, ¿sí? Ya mencionamos las 4 que son del sistema nervioso central. Tenemos 2 del sistema nervioso periférico. Estas rodean los axones y los cuerpos celulares de las neuronas que se encuentran en la periferia. Están las células de Schwann, ¿sí? Difícil de pronunciar y también de escribir, por eso presten mucha atención. Rodea la mielina, rodea los axones formando la vaina de mielina. Una célula de Schwann mieliniza a un único axón, o sea que cada axón tiene una célula de Schwann adherida a él. Puede rodear las prolongaciones, pueden rodear a 20 o más axones amielínicos. Las células de Schwann también participan en la regeneración de los axones. Las envuelven y si hubiera alguna lesión en estos axones, son reparados por la misma célula de Schwann. Entonces, para sintetizar, las células de Schwann puede mielinizar a varios axones, entre 20 o más axones. Cuando los axones no tienen mielina, o sea que no tienen células de Schwann, se denominan amielínicos. El prefijo A es sin. Recuerden, para todas las palabras en medicina, A es sin. Entonces los axones amielínicos no tienen mielina, o sea que no tienen células de Schwann que formen esa vaina. Las células satélites son las otras células neuroglias del sistema nervioso periférico que rodean los cuerpos celulares de las neuronas que se encuentran en los ganglios.
regulan el intercambio de sustancias entre los cuerpos de la neurona y el líquido intersticial. ¿Sí? Las sustancias, vamos a ver, los líquidos se encuentran en 3 espacios, en el intracelular, el extracelular. Dentro del extracelular tenemos el intersticial y el intravascular. Bueno, las células satélites rodean a las células y regulan lo que entra a las neuronas, o sea, entre el espacio intersticial que rodea las neuronas y la neurona. Acá vemos algunas neuroglias, está en inglés. Acá está el astrocito en primer lugar, el oligodendrocito en segundo, y la microglia y las células ependimarias, ¿sí? Se ven cómo se encuentran sus prolongaciones adheridas a la neurona. Acá tenemos un oligodendrocito que está adherido a el axón, ¿sí? Los axones y las vainas de mielina que se encuentran en ellos. El impulso nervioso, a modo de ejemplo, en este dibujo podemos ver el receptor, que se encuentra en un extremo, un nervio sensitivo, ¿sí? Que viaja con la información hasta el sistema nervioso central y vuelve por otra neurona, que es la neurona motora, a el músculo, ¿sí? Que sería el efector. Si yo recibo un estímulo, como por ejemplo tocar un objeto frío, esa información viaja a mi sistema nervioso central y yo obtengo esa información de que ese objeto es frío y vuelve la respuesta. Lo tomo o lo dejo porque la respuesta llegó al músculo, ¿sí? Que puede ser de la mano o de alguna parte de nuestro cuerpo. Más adelante vamos a ver en este tema el arco reflejo. El arco reflejo, específicamente sus componentes, indican cómo un estímulo que a través de una terminación sensitiva es transportado por una neurona sensitiva a un centro integrador y vuelve la respuesta a través de una neurona motora al músculo. Si yo me pincho el dedo con una aguja, retiro la mano inmediatamente. Eso es un reflejo. El reflejo, para que ocurra, tienen que haber 5 elementos, ¿sí? El estímulo, la neurona sensitiva, el centro integrador, la neurona motora y el efector, que va a producir en efectivo la respuesta, que es sacar la mano. Vamos a ver más adelante, en este dibujo vemos como una neurona tiene una carga eléctrica positiva y negativa, o sea, positiva es en el exterior de la célula y negativa en el interior de la célula. Cada vez que hay un estímulo, esas cargas se abren los canales, y ustedes ya vieron la bomba sodio-potasio, se abren los canales para el sodio y para el potasio, donde el sodio, que es extracelular, ingresa a la célula y el potasio, que es unión intracelular, sale de la célula hacia afuera. Esto a su vez hace que también cambien las cargas dentro y fuera de la célula. La célula normalmente en reposo es negativa. O sea, la neurona en reposo, como lo indica en la imagen, es de menos 55 a menos 70 milivoltios. Cuando comienza el estímulo, se transforma en positiva hasta llegar a más 35. ¿Sí? Es cuando el estímulo ha llegado a su máxima poder y así viaja a través de la neurona. Y luego vuelve otra vez a su estado de reposo, que es menos 55 y menos 70. A esto lo llamamos, al estímulo y a su carga de positivo a negativo, de negativo a positivo, se denomina despolarización, y cuando vuelve a su estado de reposo, repolarización. Esto es un adelanto porque ya les dije que va a haber una clase específicamente para potencial de acción, ¿sí? Es complejo, requiere de que ustedes repasen célula, transporte a través de la membrana, canales de la membrana y también química sobre los componentes
que se encuentran los electrolitos de la sangre. Y por otro lado, los mecanismos de difusión que también vieron en físico-química cuando vieron la materia Introducción a las Ciencias Aplicadas. Por lo tanto, vamos a tener específicamente una clase donde expliquemos sistema nervioso central con todas sus partes y sus funciones, sistema nervioso periférico con sus funciones específicas, y luego líquido cefalorraquídeo, meninges, ¿sí? Va a ser otra clase, y otra clase que va a ser de potencial de acción. Para eso requiere que ustedes conozcan otras cuestiones antes, que las vamos a ver en la próxima clase, que tiene que ver con algunas características generales de la célula. Bueno, nada más y nos vemos en la próxima clase.